Capítulo 2. Algunos pilares cerebrales básicos. El cerebro humano es un órgano muy especial, no solo por lo que implica su funcionamiento, lo que requiere es decir, estar encargado de expresar la conducta, el lenguaje, el pensamiento y los sentimientos, sino como órgano mismo en su contexto biológico. El proceso de la evolución biológica ha esculpido un cerebro muy diferente al que se puede encontrar en cualquier otro ser vivo, incluidos nuestros más cercanos antecesores vivos, los chimpancés, no solo en lo que se refiere a su tamaño y su peso, sino a su fina estructura y organización. Es cierto que muchas partes del cerebro humano y el del chimpancé, aún de tamaños diferentes, tienen un diseño muy similar, pero no es menos cierto que otras partes presentan diseños muy diferentes, en particular la corteza prefrontal, cuya organización neuronal y nodos de distribución de la información a otras áreas de la corteza son fundamentales en la elaboración de los procesos mentales y sobre todo en los que refieren al pensamiento racional, simbólico y a la toma de decisiones, valores, normas y ética. El cerebro humano comienza su construcción a los pocos días, 16, tras la fecundación. En el transcurso de su desarrollo intraútero, durante los periodos fetales temprano y fetal tardío, y en particular en este último, hay un proceso muy activo de reorganización neuronal de la corteza cerebral. Este desarrollo continúa en la etapa postnatal temprana e infancia con una sobreproducción de circuitos neuronales en esta estructura del cerebro. Tras el nacimiento y hasta los 2 años de edad hay un progresivo enriquecimiento del árbol dendrítico y el número de sinapsis aumenta. En esta etapa, la entrada de la información sensorial es muy importante para el progreso postnatal del desarrollo de la organización sináptica. Ello ha sido estudiado particularmente en la corteza visual. Este papel de la información sensorial en el desarrollo y la maduración de la sinapsis es esencial para entender los efectos generales de una gran cantidad de factores ambientales en el progreso postnatal de la organización de la corteza cerebral. La formación de sinapsis a lo largo del desarrollo difiere apreciablemente entre las diversas regiones del cerebro humano. Sabemos que el número de espinas dendríticas aumenta y alcanza su pico máximo entre los 34 a 36 semanas de la gestación para descender rápidamente tras el nacimiento. Después del nacimiento, a partir de los 4 meses y de modo general en la corteza cerebral hay una sinaptogénesis progresiva y rápida. Esta sinaptogénesis varía según el área cortical de que se trate. Por ejemplo, en la corteza visual el pico máximo se alcanza a los 8 meses. Después el sistema se remodela con una pérdida progresiva de sinapsis y a los 11 años quedan solo el 60% de ellas. En el caso de la corteza prefrontal, este patrón es diferente. El máximo de riqueza sináptica se adquiere a los 2 años y esta progresión continúa más lentamente hasta los 7. A partir de esa edad, el proceso de neurogénesis se remodela con la pérdida de sinapsis, que también alcanza el 40%, pero a lo largo de los años y de forma muy gradual. Por su parte, el sistema límbico termina su maduración sináptica entre los 4 y los 7 años, dependiendo de la estructura de que se trate el hipocampo, por ejemplo, estructura fundamental para los procesos de la memoria. Adquiere ya una arquitectura neuronal que es casi idéntica a la del adulto, a la edad de 4 años. De modo general, el patrón de desarrollo y pérdida de sinapsis en las áreas sensoriales, el sistema límbico, es mucho más temprano que en las áreas corticales de la asociación y desde luego mucho más que en la corteza prefrontal. Tras el nacimiento del cerebro, el cerebro es un continuum
de actividad que, aun bajo el gobierno de un poderoso programa genético, es férreamente independiente de su relación con el mundo sensorial y emocional que lo rodea. Es un juego, esta vez más específico, el que se establece entre los genes que porta el individuo y el medio ambiente en el que vive, y que en buena medida hacen del ser humano ese ser diferente a todos los demás que hay en el mundo. Pero el cerebro en su construcción no es un proceso continuo, homogéneo o sincrónico, consigo mismo y con el tiempo. Ya lo acabamos de ver a propósito de la sinapsis. El desarrollo cerebral se produce de una forma asincrónica. Tiene tiempos diferentes. Los programas del genoma se dirigen. Dicho desarrollo específico tiene lo que podríamos escribir como ventanas que se abren en un momento determinado, y es en ese momento determinado cuando cierta información del entorno sensorial, motora, familiar, social, emocional o de razonamiento puede entrar entre ellas. Y ningún momento es más óptimo que ese, pues estas ventanas abiertas se cierran con el tiempo para dar paso a la apertura de otras. Hoy comenzamos a saber que estas ventanas plásticas o periodos críticos en los que el medio específico que rodea al individuo debe estar necesariamente presente son absolutamente fundamentales para el desarrollo de muchas funciones del cerebro, como el habla, la visión, la emoción, las habilidades para la música o las matemáticas. El aprendizaje de una segunda lengua o en general los procesos cognitivos, conocimiento y razonamiento. Incluso empezamos a conocer que existen periodos críticos diferentes para la formación de subsistemas o componentes de esas funciones plásticas que acabamos de mencionar. Permítanme un símil que ya he relatado alguna vez en otra parte y que ayudará a entender fácilmente lo que trato de decir. Piénsese que el desarrollo del cerebro del niño desde el momento de la fecundación se asemeja a la construcción de un coche en una cadena de montaje. El coche en sus piezas más elementales, los genes, es transportado por una cinta que corre a una determinada velocidad, tiempo, en donde a lo largo del recorrido se le van montando piezas, medio ambiente. El tiempo de este recorrido varía en función de determinadas condiciones, como pueden ser el número de piezas que se requiere montar en cada periodo del recorrido o la dificultad de su montaje. Periodo prenatal, periodo perinatal, primera infancia, infancia media e infancia mayor, pubertad, adolescencia, jóvenes, adultos y senescencia. La estructura básica del coche puede ya traer defectos que luego repercutirán en su funcionamiento, o puede que con un inicio genético sin ninguna anomalía aparezca un defecto debido a que no se haya puesto las piezas adecuadas en el momento en el que el coche pasaba por delante del montador. El concepto de ventana plástica se refiere, siguiendo con el mismo símil, a que mientras el coche corre por la cadena de montaje y llevando programados genéticamente sus propios cambios intrínsecos, que se requieren periodos en los que se ajusten las piezas que vienen del medio ambiente, es decir, periodos que se abren para ese ajuste de la información proveniente del medio ambiente y que se cierran definitivamente pasado ese tiempo crítico. El caso de ventana plástica más claro y definitivo en el mundo biológico es el descrito por Konrad Lorenz en las aves y que se conoce como imprinting. Casi todo el mundo conoce el hecho de que las aves, tras salir del cascarón, siguen al primer objeto que se mueve delante de ellas, y este es generalmente la madre. Puede durar solo unas horas. Pasado ese tiempo se pierden. En los niños recién nacidos ocurre otro tanto para otras muchas funciones. Por ejemplo, para la visión, el periodo de los primeros meses tras el nacimiento es tan crítico que una deprivación de la visión en el niño de tan solo una semana puede tener marcados efectos para su futura visión.
Hoy se sabe que en la visión, el desarrollo de los diferentes circuitos en la retina, el tálamo y las numerosas áreas corticales que codifican diversos aspectos del mundo visual, como las formas, el color, el movimiento, etc., se desarrolla con ventanas plásticas que se abren a tiempos diferentes con una duración de unos pocos meses. Tal plasticidad alcanza a todos y a cada uno de los sistemas sensoriales, pero también alcanza otras funciones del sistema emocional, como las implicadas en los mecanismos de la curiosidad, la emoción, la atención, la empatía, la memoria, y que no determinan su maduración antes que los 4 años, lo que tiene implicaciones sobremanera importantes para desarrollar procesos que claramente tienen que ver con el aprendizaje y la memoria. Hay muchas otras ventanas plásticas, entre las que sobresale de forma especial la del lenguaje, pero solo el aprendizaje en un periodo de tiempo determinado logra convertir en hecho aquello que únicamente está en potencia. Un niño que no ha oído hablar nunca a sus semejantes antes de los 7 años o los 8 años, jamás podrá hacerlo después o desde luego. Lo hará con enormes dificultades y limitaciones. La ventana plástica del lenguaje de visión se cierra alrededor de esa edad. Las ventanas plásticas del lenguaje y la visión que acabamos de mencionar son complejas y en ellas hay subventanas. Por ejemplo, en este caso, el proceso de adquisición de la semántica es diferente en el tiempo a la adquisición de la sintaxis, o en el caso de la visión, la adquisición de los diferentes componentes de objetos vistos como el color, la forma, el movimiento, también es temporalmente diferente. Es más, parece que existen no solo ventanas para los grandes sistemas o subsistemas, sino microventanas de duración de horas o días en la conformación molecular de muchos microcircuitos en el cerebro. ¿Podrían estos conocimientos ayudar a definir mejor los tiempos en la enseñanza, por ejemplo, de la gramática o del inglés o de una tercera lengua? ¿Cuándo para enseñar las matemáticas? Pero hay otras muchas ventanas plásticas, como aquellas que se abren alrededor de la pubertad, que, aun cuando todavía poco conocidas a nivel neurobiológico, son de enorme relevancia, y es que conocer los mecanismos por los cuales opera el cerebro emocional en esas edades tempranas y cómo procesa y codifica el complejo ingrediente de carga genética, carga ambiental, biológica, educación y cultura en el contexto de una invasión hormonal crítica que abre el cerebro y fija nuevos patrones de conducta individual, convulsa, que es luego la adolescencia. Precisamente durante esos periodos relativamente largos que son la pubertad y la adolescencia, el cerebro sufre profundos cambios en su camino de construcción hacia el cerebro adulto. Cambios que no solo son de matiz o de modelado de un cerebro ya hecho, sino un auténtico cerebro adulto con la muerte de neuronas y el aumento o disminución del grosor y el árbol de conexiones de las que permanecen vivas. De estas ventanas que estamos considerando hay un área del cerebro, la corteza prefrontal, que sufre un retraso de maduración considerable. Esta área del cerebro está implicada nada menos que en todo aquello que consideramos más humanos, desde la ética, la moral, el razonamiento o la propia responsabilidad social. El control de las emociones y la impulsividad, hasta la toma de decisiones y la planificación responsable. De hecho, no termina de madurar hasta los 25-27 años, que es cuando ya apareció ciertos neurotransmisores y cuando se han terminado de aislar con mielina los axones de las neuronas. ¿Qué ventanas se abren y cuáles son las que se cierran en ese largo periodo tan crucial para la construcción madura del ser humano? ¿Qué ventanas se abren y cuándo se cierran?
durante la pubertad, en esa cascada hormonal que invade y transforma el cerebro de los jóvenes. Y cuando durante ese largo periodo de la adolescencia en el que, como acabo de señalar, mueren tantas neuronas y hay una nueva reorganización de ciertas áreas de la corteza cerebral. Y en todo esto, ¿qué elementos y estímulos del medio ambiente son los más relevantes para una mejor educación y enseñanza de los adolescentes? Pero pasemos a considerar brevemente el cerebro ya formado y maduro. El cerebro humano adulto está considerado esencialmente por 100 millones de neuronas, otras células que llamamos glía, un conjunto de neuronas interconectadas y distribuidas en pequeños o amplios territorios de la corteza cerebral conforman los circuitos neuronales que codifican para funciones específicas. Hoy sabemos que este cerebro adulto, como continuación del periodo del desarrollo, sigue siendo plástico, cambiante. La propia neurona es plástica, es decir, está cambiando constantemente gracias al trabajo de sus propios genes. Y esto último se refleja obviamente en los circuitos que conforman estas neuronas, donde genera quiénes somos cada uno y cómo ese uno cambia cada día y a lo largo de toda la vida. Precisamente la interacción del individuo con el medio ambiente produce continuos cambios en el cerebro. De hecho, aprender y memorizar es eso, cambiar el cableado sináptico del cerebro y aprender a memorizar el proceso que realiza el ser humano desde que nace hasta que muere. El cerebro humano es un órgano heterogéneo, su corteza cerebral está dividida en muchas áreas y subestructuras. Por un lado, posee áreas en particular donde se crea la sensación y la percepción del mundo a través de la información proveniente de los órganos de los sentidos: visión, audición, temperatura, tacto, olor, gusto, olfato. Y por otro, las áreas en donde se elaboran los programas motores con los que se ejecutan las áreas de asociación, donde se elaboran los procesos mentales, el pensamiento abstracto y simbólico y los sentimientos. La neurociencia ya aporta abundantes conocimientos acerca de los códigos neuronales que elaboran los procesos mentales y se sabe que están cifrados en códigos de tiempo, abiertos y no anatómicos y fijos en el espacio. La corteza cerebral está dividida en dos estructuras, los dos hemisferios, derecho e izquierdo, que se albergan funciones diferentes y complementarias. La unidad funcional del cerebro se realiza gracias a ese puente anatómico que une ambos hemisferios y que es el cuerpo calloso. Cuando se analizan las funciones de ambos hemisferios cerebrales por separado, se comprueba que el hemisferio derecho es fundamentalmente un cerebro holístico, global, que realiza asociaciones de tiempo y espacio muy distantes de modo constante. Es generador de ritmos, música, imágenes, dibujos. Es el hemisferio creador. Funciona bajo el foco de una atención dispersa y en parte inconsciente. El hemisferio izquierdo, por su parte, es lenguaje, lógica, matemática, consciente. El hemisferio analítico funciona bajo el foco de una atención focalizada, consciente. Ambos hemisferios trabajan siempre juntos y en conjunto, pues para la elaboración de cualquier función cognitiva específica necesita del diálogo y la transferencia de información entre ellos. Entre ambos hemisferios hay pues un intercambio de información continuo y constante. Sacar conocimiento al menos rudimentario de cómo se elaboran los procesos mentales y el pensamiento, el lenguaje y la matemática, los sustratos de las asociaciones de eventos en el tiempo, la memoria y cómo finalmente se crea conciencia y conocimiento es fundamental para captar la esencia del mensaje neuroeducativo. Del mismo modo, es esencial conocer el mundo de las emociones para captar la esencia de la enseñanza. La elaboración de las emociones corresponde a otro cerebro dentro del cerebro.
que se conoce como sistema límbico o cerebro emocional. La emoción es la energía que se mueve y que mueve el mundo. Su importancia principal radica en que lo que se ve, se oye, lo que se toca, se parpadea o se huele. Para ser analizados sin significado emocional, algunos por las correspondientes áreas sensoriales específicas de la corteza cerebral, pasa por el filtro del sistema emocional y es allí donde aquellas percepciones sensoriales ya creadas se las acuña con la etiqueta de bueno o malo, atractivo o rechazable, interesante o soso. Y es después cuando esta información ya coloreada con ese significado emocional pasa a las áreas de asociación de la corteza cerebral donde se construyen los procesos mentales de razón y pensamiento y se elaboran las funciones ejecutivas complejas, y también pasa al hipocampo, donde se registra la traza de ideas con las que trabajan las cortezas de asociación para crear el pensamiento. Ya están impregnadas de emoción. En particular parecen fundamentales los circuitos neuronales de una estructura del sistema límbico, la amígdala, que viene conectada a casi todas las áreas del cerebro, cognición y emoción. Es pues un binomio indisoluble que nos lleva a concebir de cierto que no hay razón sin emoción. Binomio cardinal para entender la esencia de lo que es enseñar y aprender. Sacaremos ventaja de estos conocimientos básicos en los capítulos que siguen. Capítulo 3. Aprendiendo temprano. Se habla y se piensa sobre el cerebro como si este fuese un órgano que trabaja, piensa y decide solo. Pero lo cierto es que el encendido de los códigos que lo hacen funcionar se encuentra fuera del mismo cerebro, en los estímulos que provienen del medio ambiente. Parte de esto ya lo hemos visto en el capítulo anterior, al hablar de las ventanas plásticas, aun cuando también es cierto que para que ese medio ambiente estimule y ponga en marcha ese cerebro, este ya debe tener activada su propia dinámica interna. Para ver algo no solo basta con tenerlo enfrente, hay que tener además la actividad interna, la emoción que permita verlo. Lo cierto es que el sistema nervioso a los pocos días tras la fecundación ya absorbe información de cuanto lo rodea, sea de su posición en el útero materno, sea cuánto hace o sufre la madre, estrés, reacciones emocionales, alimentación, tabaco, es decir, en su propia construcción del cerebro ya aprende y cambia su configuración y se hace diferente a cualquier otro. Esa diferencia, esta individualidad, no solo se debe a la herencia específica recibida de los padres, a su vez genética y epigenética, sino también a la acción de esos otros factores producidos por la conducta de la madre y que acabo de señalar. Pero sin duda las modificaciones más importantes se realizan tras el nacimiento. Por ejemplo, un niño con tan solo 42 minutos de vida es capaz de hacer coincidir de alguna manera gestos propios con gestos que se le hacen, como sacar la lengua o abrir la boca, y esto parece increíble sabiendo las capacidades de un recién nacido, lo que indica claramente que a esas edades el cerebro posee circuitos neuronales que, activados por observación, permiten sincronizar actos motores propios con actos producidos por otro ser humano, es decir, circuitos neuronales que unen sensación con acción. De hecho, hoy conocemos la alta sensibilidad de los niños casi recién nacidos para aquellos estímulos que están en movimiento. En esta materia referida al proceso del aprendizaje en estas primeras etapas del ser humano, donde los estudios más avanzados han señalado, aparte de este engarce neuronal, percepción-acción, dos procesos centrales, uno de la naturaleza, que podríamos llamar computacional o automática, y otro verdaderamente social. Desde la perspectiva computacional se ha podido comprobar que los niños desde muy temprano poseen habilidades poderosas que les permiten automáticamente captar y procesar información del medio que les rodea, sin entrenamiento alguno previo de sus padres. Por ejemplo, niños con muy pocos meses de edad son competentes para entender lo que es grande
y lo que es pequeño. Y un experimento ilustra cuanto digo. Supongamos que a un niño de meses se le muestra un conjunto abultado de muchos objetos, todos iguales, sea un conjunto de 30 cubitos de colores que luego, mientras el niño lo está mirando, se ocultan detrás de una cortina, conjunto grande. A continuación se le muestra al niño otro conjunto de esos mismos cubitos, pero esta vez de tan solo 3 unidades, que también se ocultan detrás de otra cortina, conjunto pequeño. Después, tras la cortina que oculta el conjunto grande de cubitos, retiramos todos los cubitos, dejando solo uno. Pues bien, si delante del niño se vuelve a abrir la cortina que oculta el conjunto pequeño de 3 cubitos, el niño no muestra ningún gesto de sorpresa. Sin embargo, si tras esto se levanta la cortina que oculta supuestamente el conjunto grande de cubitos y aparece solo uno, el niño sí hace un gesto de asombro. El niño evidentemente no puede hablar, pero parece preguntarse de dónde se ha metido el montón grande de cubitos. Un niño claramente ha sido capaz de computar en su cerebro la diferencia entre grande y pequeño y expresarlo en la conducta, en este caso en su cara y contractura de músculos que indican cierta confusión. Estas capacidades, hoy lo sabemos bien, tienen sus principales circuitos neuronales responsables en ambos lóbulos parietales, es decir, tanto el cerebro del cerebro derecho como el del izquierdo, y muy específicamente alrededor del surco intraparietal, donde se construye el sentido y significado de los números y el sentido aproximado de las cantidades. Estos son códigos que se ponen en marcha temprano en el desarrollo, y de hecho son códigos que ya existen en los cerebros de nuestros predecesores desde hace millones de años. Curiosamente, esta capacidad que permite poder distinguir o intuir el tamaño grande o pequeño en un conjunto de cosas ya la poseen otras especies animales, como por ejemplo los delfines y los monos, y por supuesto los antropoides. Y sin duda que ello ha debido ser la base antes de saber hacer cálculos exactos para tomar decisiones importantes, como la de huir o simplemente trepar escogiendo el árbol con mayor cantidad de fruta. Está claro que estos códigos han servido a la supervivencia del género Homo durante mucho tiempo. Los niños, cuando se les habla, son capaces de distinguir elementos, unidades fonéticas del lenguaje materno mucho antes de los 3 años. De hecho, los niños ya tienen la capacidad de comenzar a distinguir las palabras sueltas alrededor de los 6 meses y responder a la lengua materna de una manera específica entre los 9 y 12 meses de edad. Es más, se ha indicado que los niños americanos y japoneses que a los 7 meses discriminaban entre los sonidos, de las sílabas ra y la muy bien o bastante bien, cambiaron de forma radical al alcanzar los 11 meses. A partir de esa edad, los niños americanos mejoran significativamente esa discriminación, mientras que la habilidad de los niños japoneses declina de una forma aguda. Estas observaciones son importantes para entender lo temprano de la conformación de circuitos neuronales específicos modulados por la cultura en que se vive. Resulta interesante en que en los últimos años, y basándose en estas observaciones en los niños, se hayan diseñado algoritmos, es decir, un conjunto de elementos bien definidos con los que se crean programas computacionales que se expresan en la actividad de robots capaces de cambiar su conducta automáticamente como consecuencia de la propia experiencia o interacción con el medio que los rodea. Pues bien, el estudio del comportamiento de estos robots equipados con estos algoritmos comparado con el comportamiento real de los niños ha permitido estudiar y descomponer la secuencia básica de elementos del lenguaje, y ello ha ayudado a su vez a conocer cómo aprenden los niños y explicar la poderosa influencia cultural en estos aprendizajes. Bien, es cierto que estas computaciones no las hacen los cerebros de los niños de un modo indiscriminado, pues aprender requiere señales sociales, indicando qué y cuándo hay que aprender, y desde luego un sustrato emocional del niño que lo predisponga a la tarea. Y esto es absolutamente importante en los primeros meses tras el nacimiento. La psicología del desarrollo ha identificado factores sociales que son esenciales en el aprendizaje durante los primeros tiempos tras el nacimiento. Hoy se habla de 3 de esas habilidades sociales básicas que se aprenden pronto. Habilidades que por otra parte serán de importancia sobresaliente para el proceso subsiguiente de educación y aprendizaje en el colegio.
La primera es la imitación, la segunda es la atención compartida y la tercera es la comprensión empática. Los niños aprenden de los demás por imitación. Es esta una capacidad emocional innata. De hecho, es quizás el mecanismo social de aprendizaje más más poderoso. Los niños imitan un amplio rango de conducta de los padres, incluyendo lo que hacen y cómo lo hacen, sus manierismos, cómo hablan y cómo gesticulan al hacerlo. Por ejemplo, un niño pequeño, muy pequeño, cuando ve a su padre utilizar un teléfono, trata él mismo, después de alcanzarlo y hacer sonidos al aparato telefónico. Y esto parece evidente, el niño no lo ha entrenado previamente ni tampoco parece existir patrones de conductas innatas que llevan al niño a hacer cosas específicas de esta manera. La imitación tiene un valor enorme en el proceso de aprendizaje, pues lo acelera, lo hace en un tiempo más corto y además multiplica las oportunidades de aprender. Solo hay que pensar, por ejemplo, el tiempo que se requería para que un niño, tras descubrir algo por sí mismo que fuera interesante, lo tratara de aprender por un proceso de prueba y error. Esto último requeriría una enorme cantidad de tiempo, amén de la inseguridad que implica un proceso de este tipo. Por el contrario, la imitación no solo acelera el proceso, pues únicamente requiere hacer casi una copia del mismo, sino que los niños aprenden por observación directa de hechos que realizan las personas de su entorno, es decir, en un contexto de seguridad como son sus padres, fuente máxima de supervivencia. Acabo de señalar que la imitación es casi la copia de una conducta, pero no es tan fácil. El casi refiere a que propiamente el proceso de imitación del que estamos hablando no es copia idéntica de lo que el niño ve, sino un extracto específico relacionado con las intenciones y objetivos que persigue el adulto. Por ejemplo, cuando un niño de 18 meses ve a alguien coger una taza, pero ésta se le cae al suelo, lo que el niño entresaca de ello es principalmente el objetivo de coger la taza, puesto que el niño cuando más tarde imita ese acto no la deja caer al suelo tras cogerla. Y todavía más, en estos actos imitativos, aun siéndolos, son altamente discriminativos, pues al parecer los niños eligen quién, cuándo y qué imitar, y utilizan no solo la imitación pura y pasiva, sino que al imitar autodescubren nuevos modos de resolver otros problemas. Atención compartida quiere decir dos personas mirando un mismo objeto o evento, y este fenómeno se ha encontrado que es una base importante para la comunicación y el aprendizaje de todo aquello que sucede en el entorno del niño. Por ejemplo, los niños pequeños en la mitad de su primer año de la vida ya miran con más frecuencia en la dirección en que lo hace un adulto cuando vuelve la cabeza para observar cosas en su campo de visión. Es este un mecanismo y un proceso que une adultos y niños pequeños y les hace compartir el mundo de la percepción de un mismo objeto o de personas, lo que facilita el aprendizaje no solo de significados, sino el aprendizaje de las palabras y la comunicación social. A este respecto, hay experimentos muy interesantes. Por ejemplo, en una habitación se sientan en una mesa uno frente a otro, un niño de 1 año y un adulto. Y a un lado de la mesa hay dos objetos idénticos, es decir, dos objetos que tienen la misma capacidad de estimular la curiosidad con cierta distancia entre ellos, pero ambos al alcance de la vista de los dos. Si tras mirarse uno a otro, niño y adulto, de pronto el adulto gira la cabeza y mira hacia uno de los objetos, el niño inmediatamente vuelve también la cabeza y mira hacia ese mismo objeto. El que está mirando el adulto hay más experimentos mostrando que un niño de 9 meses es capaz de girar la cabeza en la misma dirección que la cabeza de un robot que aparece frente a él y al que observa. En este último caso, estudios meticulosos muestran que lo que hace el niño no parece obedecer solo a la curiosidad por el robot, sino que el giro de la cabeza del niño obedece propiamente al giro de cabeza que hace el robot, y lo que ello significa, curiosamente, un poco más tarde, a los 12 meses, ya existe
en el niño algo más de simplemente volver la cabeza imitando lo que hace el adulto y que refiere al significado de la mirada misma. De modo que si una persona con los ojos abiertos se vuelve a mirar uno de los dos objetos que antes hemos mencionado, el niño mira también ese mismo objeto, pero, sin embargo, no lo hace si observa que el adulto cierra los ojos antes de girar la cabeza. De modo que aún volviendo el adulto la cabeza, el niño ya no sigue ese movimiento. ¿Podrían aplicarse los conocimientos de cómo los niños aprenden en los primeros meses de esa manera tan rápida, eficiente y sin esfuerzo, es decir, sus bases cerebrales, para mejorar la educación y el aprendizaje en los colegios en tiempos posteriores? Al menos los estudios actuales en este sentido se desarrollan poniendo énfasis en conocer cómo el niño aprende antes de entrar en la escuela, cómo lo hace en la escuela y basándose en ello tratar de diseñar programas que permitan mejorar la enseñanza posterior. Por ejemplo, ya hay estudios de neuroimagen realizados con niños de 6 años que indican que las diferencias en las oportunidades de aprender que el niño haya tenido antes de entrar al colegio se correlacionan con diferencias cerebrales que bien pudieran afectar el aprendizaje posterior en el propio colegio. En definitiva, la utilización de progresos educativos que potencian la interacción social desde muy temprana no parece producir cambios positivos a largo plazo en los niños, que facilitan todo aprendizaje posterior y también componente afectivo de la relación con los demás. Y la tercera habilidad social es la comprensión empática. La capacidad de sentir emociones y sentimientos es esencial en el proceso de maduración del cerebro humano, y este tema es hoy central en los estudios más avanzados de computación y enseñanza acerca de cómo piensan los humanos. Hay experimentos que muestran que niños muy pequeños, mucho antes de pronunciar ninguna palabra, ya expresan conductas empáticas altruistas. Cuando un adulto simula una herida en un dedo y finge llanto ante un niño menor de 3 años, este tiende a acercarse al adulto para consolarlo con gestos empáticos. Por ejemplo, entregarle cosas que sean muy queridas para él, como lo puede ser quizás su propio osito de peluche. Lo mismo se ha visto en experimentos en los que si un robot simula llanto frente a un niño pequeño, este se acerca igualmente a consolarlo. Sin duda, estas experiencias arrancan de códigos profundos cerebrales que vienen heredados, aun cuando también son conductas que vienen moduladas por el entorno cultural. El entrenamiento y la percepción de la conducta de los otros, en particular de los padres, es más si estas reacciones son expresadas por adultos frente al daño que sufre un niño, se convierten en juicios y emociones morales y en conductas morales. Descubrir los orígenes de las diferencias individuales en este terreno de la emoción, la empatía y la compasión es un tema central en la neurociencia que estudia el desarrollo social cognitivo de los seres humanos y su implicación para el aprendizaje y la enseñanza. Y en este capítulo de la emoción y la empatía en los niños estamos empezando a ver su influencia esencial para aprender en el colegio. Hoy sabemos que hay maestros de larga experiencia y profundos conocimientos que fallan en sus enseñanzas por falta de empatía y habilidades de comunicación social, lo que lleva a algunos niños desde ese naciente impulso a aprender a terminar con un apagón en el interés por la materia. En cambio, hay otros maestros que sin tanto conocimiento e incluso significativamente menos conocimiento abren la mente de los niños, que los inspiran, los vuelven curiosos por el conocimiento gracias a sus cualidades para la empatía, o que han cuidado y ampliado sus habilidades sociales y de comunicación. La empatía, pues, el acercamiento emocional es la puerta que abre el conocimiento y con él la construcción de un buen ser humano. Y es que no creo que haya un tema de más trascendencia humana, incluso más que la ética, que el de la educación, y de cómo nos preparan y nos preparamos desde el nacimiento para esa misma ética, para entronizar valores y expresar su respeto en la conducta. Veremos que cuando se enseña a cualquier nivel, incluida la enseñanza en la universidad, capítulo 19, esa emoción y esa empatía adquieren una relevancia especial. El maestro y los profesores son la llave de la educación, siempre lo han sido, pero lo siguen siendo en esa nueva etapa que es la neuroeducación. El resumen de todo esto es que la emoción, los sentimientos, sus mecanismos cerebrales y su expresión en la conducta siguen siendo la base.
el pilar esencial que debemos conocer para construir un edificio sólido en la enseñanza. Capítulo 4. Y también interviniendo temprano. En todo ser vivo, aprender es un proceso consustancial con asomar el mundo por primera vez. Estudios muy recientes muestran que los niños aprenden de su entorno y guardan memorias inconscientes de ese aprendizaje en apenas horas tras nacer. Precisamente los primeros años de ese acelerado proceso, que es la adquisición de la emoción, sentimiento, conocimiento, lenguaje, son el periodo de desarrollo que mayor atención están recibiendo de la neurociencia y la psicología cognitiva, y también en parte de las ciencias sociales, porque es cada vez más obvio que durante este periodo se sientan las bases sólidas para la educación y sus consecuencias para el futuro de la persona. Es el periodo que requiere también de una atención exquisita a la conducta del niño y, en su caso, realizar una intervención temprana para prevenir, reducir o mitigar las consecuencias de cualquier entorno negativo. Y desde luego también para detectar síntomas que expresen procesos cerebrales y mentales neurológicos que impidan u obstaculicen el proceso normal de aprendizaje y memoria. Un medio ambiente estable, estimulante y protector construye en el cerebro infantil los pilares sólidos para una enseñanza afectiva. Por el contrario, un medio ambiente adverso, castigador y estresante influye en, y de hecho impide, el normal desarrollo de los circuitos cerebrales que permiten ese aprendizaje normal. Empieza a haber conocimiento experimental y clínico acerca de, por ejemplo, los efectos de un medio ambiente estresante, familiar, social, en el desarrollo normal del cerebro de los niños, entre los que se encuentran el aumento constante de hormonas como el cortisol y sus efectos neuronales negativos en el hipocampo, área clave de los procesos de aprendizaje y memoria. Está claro que amenazas constantes y de cualquier tipo sobre el niño y que éste no puede controlar de ninguna manera, bien sea porque vienen infligidas por los padres o porque el niño no tiene padre y una madre que le sirvan de paraguas o pararrayos que afectan los circuitos neuronales de la amígdala y del hipocampo que acabo de mencionar, y en consecuencia al desarrollo de los procesos emocionales y cognitivos. Los mecanismos que generan ansiedad disminuyen los procesos de atención y tienen consecuencias severas sobre el proceso de aprendizaje y memoria. También perjudican la maduración de los mecanismos corticales neuronales de inhibición, cuyo deterioro o retraso pueden generar impulsividad. Es cierto que estos mecanismos más tarde en la vida, si las condiciones sociales cambian, pueden en parte ser revertidos a través del desarrollo de otra estructura cerebral que madura durante tiempo después y que es la corteza prefrontal. La idea central de la neuroeducación es detectar en el niño déficits que afecten ese proceso de aprendizaje e intervenir en la aparición de estas conductas para modificarlas en lo posible y lo más temprano que se pueda. Cuando se habla de intervenciones tempranas, se dice entre los especialistas que un niño de 4 o 5 años ya no tiene una edad verdaderamente temprana para detectar muchos síntomas, muchos déficits que expresan antes, y las intervenciones deberían ser realizadas consecuentemente antes de esa edad. Para los niños que viven en ambientes adversos y negativos, como pueden ser amenazas o castigos, 4 años sin hacer nada significa posiblemente un daño difícil de reparar, dado que esos son los años claves para el desarrollo, tras los cuales ya se ha cambiado mucha de la arquitectura cerebral del niño. Y hoy todo ello cobra importancia sobresaliente cuando sabemos que se pueden mejorar estas alteraciones conductuales mediante tratamiento conductual, no solo en estos casos de ansiedad o impulsividad, sino también en los casos de déficit de atención e hipermortalidad o autismo no severo y otros síndromes. Capítulo 18. Así pues, hay déficits de la conducta de algunos niños pequeños que pueden ser rectificados con tratamientos conductuales si se detectan a tiempo. La persistencia de estos déficits puede influir en el fallo de la conducta y en la educación y aprendizaje posteriores. Tal es el caso de los niños nacidos con bajo peso o prematuro, que cuando más tarde se les compara con otros nacidos a término, tienen menor rendimiento escolar. Cuando estos dos grupos de niños de entre 9 y 16 años fueron analizados para ver su nivel de comprensión de una frase oída, ambos activaron por igual las mismas regiones cerebrales de comprensión del lenguaje. Sin embargo, según la complejidad de la fase, fue en aumento
se comprobó que aquellos que habían sido prematuros mostraban una mayor activación en el giro frontal medial, cosa que no ocurrió en los niños nacidos a término. Esto indica que el prematuro requiere mayor activación y reclutamiento de redes neuronales más extensas que el que nació a término, y nos llevaría a la idea de que en el nacido prematuro subsisten defectos que, aun cuando fueran sutiles en las condiciones de la rutina de las enseñanzas en el colegio, bien podría ponerse de manifiesto más tarde. Formas importantes cuando las exigencias aumentaran y el enfrentarse con tareas intelectuales en su vida profesional futura. También otro estudio ha demostrado que un grupo de niños con bajo peso al nacer presentó después dificultades en el aprendizaje de aritmética, déficit que se correlacionó con una reducción del tamaño del surco intraparietal izquierdo, área de como acabamos de mencionar. Está relacionado muy específicamente con las capacidades para la estimación de cantidades. Estos fallos del desarrollo, si se hubieran detectado en los niños de modo temprano, podrían haber sido objetos de tratamientos por entrenamiento conductual. Todo esto también deja entrever la importancia de la educación individualizada. Si se encontraran las fórmulas que permitan de hacerlo fuera económicamente rentable a la sociedad. De hecho, ya hay algunos modelos económicos que, aun cuando todavía en discusión, proponen que cuanta más inversión se haga en la educación en los años tempranos, mayor será el entorno de beneficios a la sociedad y más rico será ese país cara al futuro. Este es un punto hoy abierto en los países más adelantados y que comienza a ser importancia capital, de modo que hay una llamada muy actual que se expresa en esta nueva perspectiva neuroeducativa para intervenir de forma activa y prevenir o reducir todo efecto negativo sobre el cerebro de los niños en desarrollo. Y ello requiere ser conscientes de esta situación e instrumentarla en lo familiar, lo social y lo político, a través de neutralizar dichos efectos negativos en lo posible a nivel de los padres, de la ayuda social en los colegios y el trabajo de potenciales nuevos neuroeducadores. De esto último también se habla en el capítulo 21 de este mismo libro, y lo mismo podríamos señalar en los niños sin déficit alguno para la enseñanza en relación con la memoria de la lectura, de escritura o las matemáticas. Anterior ya señalamos las capacidades de estimar, grande y pequeño, y que aparecen muy pronto en los niños. Pues bien, está claro y todo el mundo lo sabe por evidente que hay otras capacidades matemáticas que son de aparición mucho más tardía, como calcular con exactitud magnitudes, es decir, la aritmética, y resulta curioso que estos dos tipos de habilidades matemáticas tengan sustratos y localización diferentes en el cerebro. La primera, la capacidad para estimar y obtener resultado aproximado pero no exacto. Por ejemplo, estimar si 10 es más grande que 2. Se relaciona con estímulos visuoespaciales. Estoy viendo un montón de cosas más grandes que otro montón de las mismas cosas que también veo, y depende de la activación de redes neuronales localizadas en parte en ambos lóbulos parietales y de forma más específica en el surco intraparietal, en tanto que la segunda, la habilidad para realizar un cálculo matemático exacto, está relacionado precisamente con las redes neuronales asociadas al lenguaje, y por consiguiente son estas áreas del lenguaje localizadas principalmente en la corteza frontal izquierda las responsables de estas funciones. Es a partir de estos hallazgos extraídos de la psicología, la neurociencia cognitiva y la neuropatología que siempre han dejado perplejos tanto a psicólogos como a maestros, en donde surgen las preguntas más actuales acerca de la enseñanza de la escuela. Déjenme que en este momento las matemáticas apuntan a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué combinación de los códigos matemáticos produce los talentos matemáticos más genuinos? ¿Podrían estos conocimientos ayudar a diseñar métodos capaces de ayudar y mejorar el estudio de la matemática? Sin duda, se abre un nuevo desafío intelectual constante. Capítulo 5. Del color de las mariposas al pensamiento abstracto. ¿Qué hace que los niños se les llene el cuerpo de alegría cuando piensan en ese día que van a hacer una excursión? Cuando es el porqué de esa alegría pensando en escapar de la pequeña cárcel que representa la clase donde se les enseña en el colegio. Porque muchos niños recordarán toda su vida cuando en una excursión el maestro les explicó el tamaño y la forma
diferentes de muchas hojas, el significado multicolor de las alas de las mariposas o el espectro de colores del arco iris. Sin duda, porque ello significa activar los códigos cerebrales profundos heredados a lo largo de los tiempos, en los que aprender y memorizar era consecuencia de la activación de los procesos emocionales que generan la curiosidad y, como consecuencia, abrir la ventana de la atención en espacios abiertos a todo aquello que es sutil y sirve a la supervivencia biológica. Aprender para un niño de hoy en ese contexto lleno de sonidos, tal vez ancestrales de colores y formas diversas, sigue siendo sencillamente placentero e intenso. Y eso es también el juego, un mecanismo emocional disfrazado con el que el niño adquiere habilidades y capacidades a través de la vorágine de cambios que realiza su cerebro a grandes velocidades. Un corolario se puede sacar de todo esto, y este es que todo comienzo del aprendizaje, el más temprano del niño, debería hacerse directamente en contacto con la naturaleza, no entre cuatro paredes. Así nos lo revelan los códigos del cerebro y cómo estos han ido apareciendo a lo largo del proceso evolutivo. Y esta es quizás la primera enseñanza que deberíamos sacar de lo que venimos tratando en este libro y que llamamos neuroeducación. Lo primero que esto nos enseña es lo más obvio, que un niño no comienza a aprender con ideas y con abstractos, sino con percepciones, emociones, sensaciones y movimiento obtenidos del mundo sensorial y como reacción al mundo real, fuente primigenia de los estímulos y primer maestro del niño. Es el mundo y todo lo que hay en él, y frente a él lo que primero enseña al niño, y aprender bien de ese mundo es básico. No solo cuando el niño, sino después en las enseñanzas reglada y para el resto de su vida, pues estas sensaciones y percepciones y sus experiencias serán los cimientos de su futuro aprendizaje abstracto. El niño es una esponja que absorbe y recoge como si fuera agua todo lo sensorial que lo rodea, las distancias entre los objetos, los sonidos, las texturas, el gusto y el olor de las cosas, y es un constante aprendizaje, como transforma y cambia su cerebro. Pero esto se sigue inmediatamente de un proyectar al mundo lo aprendido, en donde lo contrasta y reaprende. El niño a los pocos meses tras el nacimiento gatea y explora su entorno, y en ese gateo y ese explorar aprende y graba en su cerebro los programas motores con los que más tarde, pasado el tiempo, podría realizar un acto motor voluntario y coordinado. El aprendizaje es como el mito del Sísifo. Sísifo es un proceso de repetición constante con el que se construye en recuerdos inconscientes los cimientos que luego permitirán aprender conscientemente. Ese proceso de mirar, oír y tocar, sobre todo a través del juego, es el primer aprendizaje sólido, infantil, y todo ello conjugado con la inmediatez de eso significado emocionales que proporcionan los padres y principalmente la madre, y todo cobra sentido, el sentido de supervivencia, que quiere decir de seguridad en seguir vivo a través de la emoción, ese fuego que cincela y forja de realidad todo lo que se ve y se toca. Hoy empezamos a vislumbrar lo muy negativo que puede resultar para el cerebro de un niño de 1 o 2 años mantenerlo encerrado en una guardería, cuando es bien sabido que las paredes de una guardería deberían ser jardines amplios y extensos, llenos de cosas vivas o no, que se puedan oír, tocar, oler y aún hasta lamer, y con las que el niño interactúe constantemente. Será con ese andamiaje sólido con el que luego el niño construirá el edificio sólido de las ideas y el pensamiento abstracto. Y es que nunca hay que olvidar el proceso de evolución biológico, porque poco se puede entender en cualquier área del conocimiento sin tenerlo siempre presente, y hay que tenerlo en cuenta para entender cómo el proceso de aprendizaje sensorial directo se transformó con el aumento de la complejidad del cerebro, desde pensar con unidades sensoriales concretas a unidades sensoriales abstractas,
El concepto de flor que yo tengo en la cabeza y que agrupa a todas las flores concretas que pueden existir y que además ella misma, esa flor abstracta, no existe fuera del mundo. Y esta transición tuvo posiblemente su inicio hace nada menos que 1.5 millones de años con aquel primer antecesor Homo que fue el Homo habilis. El cerebro del Homo habilis posiblemente fue la cocina primigenia de la mente humana, esa máquina capaz de nombrar cosas abstractas y de planificar y decidir objetivos al alcanzar y comunicarlos, y con ello pasar del lenguaje y el mensaje sensorial y emocional directo con signos y onomatopeyas al mensaje simbólico cifrado. Así se comenzaron a distinguir las cosas del mundo, nombrándolas no con el viejo lenguaje emocional, sino con el nuevo no ético, es decir, con una idea, un abstracto, siquiera rudo y elemental, y con ello clarificación de esos abstractos de lo que vemos. Base elemental del conocimiento tal como hoy lo conocemos. ¿Acaso conocer no arranca claramente de distinguir y clasificar? Sin duda, pero el mensaje importante a transmitir aquí es el de la transición y evolución de ese concreto sensorial al abstracto de las ideas, para señalar la importancia que es aprender desde muy temprano y bien lleno de realidad. Lo sensorial directo pues es eso lo que da fundamento sólido para elaborar y aprender bien y transformar después esos concretos en abstractos. Este proceso de transición que hemos comentado para la evolución se recopila primero en el desarrollo ontogénico del cerebro humano y luego se sigue en los primeros años del niño ya en contacto directo con el mundo. De todo ello ya se empiezan a sacar algunos principios básicos para la neuroeducación que deberían llevarnos a cambiar muchas cosas en el inicio del proceso de aprendizaje humano. Insisto en ello, a un niño de 2-3 años se le deberían enseñar los diferentes tipos de hojas, flores, plantas, animales y todos los infinitos registros de formas y colores en el campo, en la naturaleza y menos en el aula con dibujos ni tampoco con películas. El niño necesita la formación inicial, saber y aprender qué es una flor cogiéndola con las manos, mirándola directamente, oliéndola, apreciando y distinguiendo el tacto de los pétalos y distinguiendo mirando el cielo, un azul de otro, y todo ello, como acabo de puntuar, con la protección y el sentimiento emocional, con la sonrisa del padre o del maestro. Solo así no lo olvidará jamás y anclará además sus futuros conocimientos abstractos de una forma sólida. Y es que hoy, tras algunos miles de años de civilización, el niño se enfrenta cada vez más temprano con el aprendizaje de ideas y conceptos alejados de aquellos estímulos sensoriales, activadores de los códigos más genuinos del cerebro y que venimos comentando, y lo hace, además, encorsetado en clases pequeñas y con el rigor de la seriedad de maestro que se alejan de aquel juego primitivo que generaba aprender y memorizar de lo sensorial directo a base de la curiosidad, la atención y el despertar, como acabo de señalar. Para el ser humano, aprender es hoy un proceso que desde muy temprano, quizás demasiado, se ha llevado a unos niveles de abstracción y de tan alto calado intelectual y social que de alguna manera rompen con aquellas raíces inviolables genéticas y evolutivas, con aquel origen que significó aprender y memorizar viendo el vuelo colorido y errático de las mariposas. No convendría repasar y evaluar en qué medida los estímulos que se utilizan hoy para aprender activan con propiedad los códigos del cerebro más genuinos para esta tarea. Es posible que la neuroeducación, a la luz del proceso evolutivo, nos pueda ayudar a ello y sacar ventajas para llegar a aprender y memorizar mejor. Capítulo 6. Programando alegría, emoción. La emoción es esa energía codificada en la actividad de ciertos circuitos del cerebro que nos mantienen vivos. Sin la emoción, sin esa energía base, nos encontraríamos deprimidos, apagados. Alguien con una emoción apagada no podrá ver y darse cuenta ni siquiera de un elefante que pasase junto a él, y esa cuenta ni siquiera podría notarlo.
Y esa emoción puede apagarse por muchas y variadas circunstancias en el niño o el adolescente, o en cualquiera que vive en sociedad. Cuando tal apagón ocurre en el niño, sus consecuencias para la vida en el colegio, para aprender y memorizar, son tan obviamente muy negativas. La emoción, el origen de su propia palabra, indica movimiento, interacción con el mundo. Es esta una conducta que incluye todos los cambios que se producen en el cuerpo disparados por un amplio rango de estímulos que vienen de todo cuanto rodea al individuo, o castigo, dolor. Emoción es también el medio de comunicación más poderoso que existe y con el que se han mantenido vivas millones de especies animales, en particular los mamíferos y más en particular los seres humanos. El cerebro límbico emocional y el tronco del encéfalo, y en ellas principalmente la corteza prefrontal orbitaria, amígdala, hipocampo, hipotálamo y la sustancia reticular activadora ascendente, son las dos grandes áreas cerebrales que albergan principalmente los circuitos neuronales que codifican para la emoción. Son circuitos que mientras estamos despiertos se encuentran siempre activos en alerta y nos ayudan a distinguir estímulos importantes para nuestra supervivencia. Las emociones encienden y mantienen la curiosidad y la atención, y con ello el interés por el descubrimiento de todo lo que es nuevo, desde un alimento, un enemigo o a cualquier aprendizaje en el aula. Las emociones, en definitiva, son la base más importante sobre la que se sustentan todos los procesos de aprendizaje y memoria. De hecho, y hoy en neurociencia se conoce cómo bien las emociones sirven en otras muchas funciones, y de forma destacada para almacenar y evocar memorias que de una manera más efectiva. Y es que a nadie se le escapa que todo acontecimiento nuevo asociado a un episodio emocional, bien sea de placer o de dolor, permite un mayor y mejor almacenamiento y evocación de lo sucedido. También la información emocional es básica para la elaboración de cualquier función mental y buen funcionamiento de las relaciones sociales. Es más, las ideas, que son los átomos del pensamiento que se elaboran en los circuitos neuronales de las áreas de asociación de la corteza cerebral, ya lo hacen impregnadas de significado, bien sean placenteros, dolorosos o de la amplia paleta de colores emocionales que constituyen el mundo humano. Por tanto, la emoción es también un ingrediente básico del proceso cognitivo del razonamiento. Hoy comenzamos a saber que el binomio emoción-cognición es un binomio indisoluble, y ello se debe al diseño del cerebro y a cómo funciona. Los abstractos, los conceptos que crea el cerebro no son asépticos de emoción, sino impregnados de ella. Esto ya nos debe alertar acerca de la importancia de la emoción, tanto para el que aprende como para el que enseña. El que instruye debe ser consciente que de este mecanismo esencial, emoción, como vehículo de sus palabras, si quiere que éstas alcancen al que aprende de un modo sólido y conveniente. Y esto hay que saberlo bien. Máxime hoy que nuestra cultura en los colegios, incluso a los niños pequeños, se les enseña conceptos cognitivamente complejos de modo aséptico, desconexionados tantas veces que significado que emocional. Desconexionados tantas veces de significado emocional, y esto es un error, pues nada se puede llegar a conocer más que aquello que se ama, aquello que nos dice algo. Por eso son tan importantes las palabras y cómo se utilizan las palabras. Son el vehículo del conocimiento, y en la enseñanza debe ir siempre acompañado por la emoción. La palabra, aún hoy en día de tanta accesibilidad a medios técnicos, siguen siendo el centro de toda enseñanza. El que enseña utiliza la palabra lo mejor que puede, y a partir de la palabra, de cómo se utiliza y cómo se entorna, se puede crear ese atractivo capaz de activar la atención del que escucha y aprende. Instrumento luminoso. Ya desde los tiempos de la Roma clásica de la palabra, en la Roma de hace más de 2000 años, decía Marcelino Menéndez Pelayo. Pero no solo la emoción es relevante para la palabra, y en esta no solo en la palabra hablada o en la escrita.
sino también en las matemáticas. Nada de ello cobra vida y se articula con el razonamiento sin el pegamento emocional. Y junto a esto, en la toma de decisiones, cualquier decisión se basa o tiene también un fuerte componente emocional en el estudiante, adolescente o universitario en particular. Y en su oficio aprender, las decisiones se toman cada día, cada hora, cada minuto, y desde elegir qué carrera estudiar en la universidad hasta ese cotidiano asistir o no a clase un día. Estudiar por la tarde tras las clases de la mañana, con qué asignatura comenzar, o dentro de la asignatura escogida con qué tema hacerlo, y dentro de ese tema qué trozo según se sepa mejor o peor el tema, o presentarse o no al examen, evitando o aceptando el castigo de un suspenso, y así un largo etcétera, donde miles de pequeñas decisiones se basan en las emociones, es decir, en lo que más nos gusta versus lo que menos, en el placer versus displacer. A todo lo que antecede hay que poner un añadido importante. Refiere a ese componente de las emociones genuinamente humano que son los sentimientos. Esto es, a la reacción subjetiva de las emociones. Las emociones son mecanismos inconscientes. Los sentimientos son, por el contrario, la experiencia consciente de una determinada emoción. Y hasta donde alcanzamos a saber, solo el ser humano experimenta sentimientos. Los sentimientos son el proceso que nos lleva a conocer las emociones a través del miedo, placer o frustración, y encontrar esos sentimientos de bienestar ante muchas y diferentes situaciones personales, o las hechas por otros, y a otros muchos sentimientos como aquellos que con el aplauso refuerzan el esfuerzo del estudiante por conocer y mostrar esos nuevos conocimientos a los demás. Todo ello es de una poderosa influencia en el mundo, no solo del que aprende, sino también del que enseña. Hoy se habla mucho de un apagón emocional que ocurre en muchos niños en algunos momentos de su periodo escolar, y que se ha relacionado con el hecho de vivir en una sociedad que se ha relacionado con el hecho de vivir en una ciudad estresada, cuyas consecuencias alcanzan a la intimidad de la familia y las relaciones familiares. El estrés genera un estado de acciones y reacciones personales de tensión constante. Cuando estos procesos se ponen en marcha de un modo lento, constante e insidioso, el niño le oprime una sensación de agotamiento, de agobio mental inconsciente repetido a lo largo de los días, los meses y quizás los años. Lo cierto es que una vez entronizado este estilo de vida, se instrumenta una respuesta orgánica patológica permanente, y esto, producido por una miríada de factores, se vive en muchas familias y repercute en el niño, al que puede afectar en estructuras de su cerebro, como el hipocampo, y por tanto, como señalábamos en capítulos anteriores, en su proceso de aprendizaje y memoria. Pero además, algo tan importante como esto puede afectar la emoción misma, y a partir de ella sobre los mecanismos codificados como la curiosidad y la atención. Por tanto, es con el apagón emocional cuando aparecen los problemas, muchos de ellos graves en la conducta de los niños, y que se expresan mayormente en el colegio y a la hora de aprender y memorizar. De ese entorno familiar puede nacer un niño con estrés, no expresado en ninguna anormalidad cognitiva especial o hiperactividad o síntomas depresivos clásicos, sino simplemente con una apatía manifestada, con una atención baja, difuminada y dispersa y nunca demasiado pronunciada, que repercuta en su rendimiento mental en el colegio. El estrés es ciertamente una actividad cerebral y conductual fisiológica y consustancial a nuestros estilos de vida durante millones de años, pero los estilos de vida han cambiado en el hombre moderno, y ellos han dado lugar a la patología del estrés y a síntomas como la irritación y la desatención que hemos mencionado. Cuando este proceso se pone en marcha, altera la conducta del niño de un modo poco aparente. Hoy se conoce un tratamiento efectivo y poco costoso que mejora los síntomas producidos por este tipo de estrés. Me refiero a la práctica del ejercicio físico aeróbico. Los efectos del ejercicio físico aeróbico funcionan a cualquier edad, desde el niño y el adolescente al adulto y anciano. Este tipo de ejercicio, practicado con regularidad, rebaja las respuestas estresantes interejercicio y modula y cambia la configuración del cerebro en aquellas áreas que tienen que ver con el aprendizaje y la memoria.
De esto se han dado cuenta dos especialistas, y frente a la idea surgida hace unos años, en particular en Estados Unidos, de que había que rebajar el número de horas semanales dedicadas a gimnasia y los deportes, y dedicarles en su lugar al duro aprendizaje abstracto. Ahora, de nuevo, a la luz de los beneficios que sobre el cerebro produce el ejercicio físico aeróbico, se ha regresado a la idea de potenciarlo y dedicarle tiempo suficiente en los colegios. Estudios recientes lo han venido poniendo de relevancia. Uno de ellos en particular resulta muy interesante. Fue un estudio realizado en Suecia en el que se comprobó que en jóvenes en el rango de edades comprendidas entre los 15 y 19 años, aquellos que practicaron ejercicio físico continuado alcanzaron altas puntuaciones en esta materia. También fueron los que obtuvieron una más alta puntuación en las tesis que consideraron elementos como inteligencia global y verbal, y en general comprensión verbal y pensamiento lógico matemático. Lo interesante de este estudio fue además que cuando muchos de estos jóvenes fueron evaluados 50 años más tarde, aquellos que habían practicado ejercicio físico en su juventud demostraron tener mejores habilidades mentales durante el envejecimiento. Esto tiene que ver con lo que se conoce como reversa cognitiva, y es que hasta hace bien poco tiempo se pensaba que los efectos de la práctica del ejercicio sobre el cerebro no eran acumulativos, es decir, se creía que el ejercicio físico realizado a edades tempranas no influía en absoluto. Durante el envejecimiento tardío, este no parece ser el caso a juzgar por las investigaciones más actuales. En definitiva, todo aquello conducente a la adquisición de conocimiento, como la curiosidad, la atención, la memoria o la toma de decisiones, requiere de esa energía que hemos llamado emoción. Detectar fallos o un apagón emocional puede convertirse en una tarea central en el futuro del neuroeducador. Capítulo 7. Una jirafa en el aula. Curiosidad. ¿Qué hace que una clase llena de alumnos atentos, en la que el profesor está explicando el tema de una determinada materia, los alumnos sin excepción, sean de escuela primaria o universitario, jóvenes o mayores, cambien su foco de atención desde el profesor y lo que explica hacia una jirafa que entrará en la clase por una puerta tras pasearse por detrás de él, saliese por otra? ¿Qué despierta la jirafa que no tenga el profesor? Despierta simplemente curiosidad, uno de los ingredientes básicos de la emoción. La curiosidad, lo que es diferente y sobresale en el entorno, enciende la emoción, y con la emoción se abren las ventanas de la atención, foco necesario para la creación del conocimiento. El mamífero y el ser humano. Un mamífero es un animal curioso por naturaleza. Siempre está explorando e inspeccionando todo, y en esa inspección, tantas veces azarosa, descubre cosas nuevas, diferentes a lo cotidiano, bien sea al separar las ramas de un arbusto y descubrir a lo lejos un depredador, o encontrar un nuevo árbol con frutas maduras. Con la curiosidad, el animal o el mismo ser humano adelantan sucesos posibles, conocen lo que puede suceder antes de que ocurra. El cerebro emocional posee neuronas y circuitos que se activan cuando algo diferente asoma en el entorno, es decir, neuronas que responden al placer o el dolor, que significa el estímulo sobresaliente visto. En definitiva, la curiosidad, permítanme decirlo una vez más, es el mecanismo cerebral capaz de detectar lo diferente en la monotonía diaria del entorno, y con ello se presenta atención a aquello que sobresale, y si lo que sobresale es de significado para la supervivencia, se aprende y se memoriza. Hoy comenzamos a saber que nadie puede aprender nada, y menos de una manera abstracta, a menos que aquello que se vaya a aprender le motive, le diga algo, posea algún significado que encienda la curiosidad. Para aprender se requiere ese estímulo inicial que resulte interesante y nuevo, y es entonces, como acabamos de señalar, cuando se enciende la atención de un modo poderoso. Precisamente el juego es, en los primeros años, la conducta que desarrolla el niño para aprender con el estímulo de la curiosidad. Jugar es un medio, una excusa a través de la cual se aprende, porque cada percepción seguida de un acto motor es siempre nueva.
sobresale del anterior y refuerza así la curiosidad. El juego es un invento poderoso de la naturaleza, solo hay que ver a dos niños jugando, o para el caso, dos chimpancés, o simplemente unos monos, unos leones, y comprobar el ensimismamiento en la tarea. El instrumento del juego, combinación de curiosidad y placer, es el arma más poderosa del aprendizaje. Todos los maestros y educadores, particularmente de escuela primaria, pero también profesores de secundaria e incluso profesores de más altos niveles de docencia, buscan encontrar la fórmula docente que les permita encender, captar la curiosidad de los alumnos en la clase, y esto es importante ya que los maestros están deseosos de que se les provea instrumentos capaces de hacer curiosas sus enseñanzas y, si es posible, durante todo el tiempo que dura esta. ¿En qué medida la neurociencia podría descubrir esta forma curiosa de aprender en la estructura de los propios colegios? Lo cierto es que en el ser humano la curiosidad, ese deseo de conocer cosas nuevas, es el que lleva a la búsqueda de conocimiento, no solo en general, sino en el contexto que estamos tratando aquí, es decir, el que se adquiere en el colegio, las universidades o la investigación científica. De ello se deduce que la curiosidad, que se satisface a través del aprendizaje, tiene como base cerebral el placer, lo que a su vez refuerza la idea de que la búsqueda de conocimiento y la toma de decisiones conducentes a obtener ese conocimiento es biológicamente placentero. Placer que no es simple placer mental, sino comparte los mismos circuitos y sustratos neuronales que los placeres biológicos. Así pues, los circuitos cerebrales que se activen antes de ciertos estímulos que enciendan la curiosidad son aquellos que anticipan y adelantan la recompensa, o si se adquiere el placer, y por tanto residen en el sistema límbico emocional e incluyen estructuras como la corteza prefrontal, el núcleo accumbens, la amígdala, el hipocampo, el septum, la corteza entorrinal, el hipotálamo y otras partes en el tronco del encéfalo. Algunas de ellas mencionadas en el capítulo anterior a propósito de la emoción. Algunos estudios han mostrado también la participación del núcleo caudado. Tiene especial interés un estudio utilizado resonancia magnética funcional en el que se ha visto que los individuos que muestran curiosidad ante estímulos o informaciones nuevas o relevantes activan al mismo tiempo que las áreas de la recompensa y el placer los sustratos neuronales de aprendizaje y la memoria explícita, por lo que refuerza la idea del papel positivo de la curiosidad en los procesos de aprendizaje y memoria. Desde hace relativamente un poco tiempo se habla de varios tipos de curiosidad. Por un lado está la curiosidad perceptual diversificada, que es aquella fuerza que lleva a salir del aburrimiento, el aislamiento y que enciende las respuestas ante determinados estímulos interesantes, no específicos, que sobresalen del entorno. Y por otro, la curiosidad epistémico-específica, que refiere a aquella otra que le lleva a la búsqueda específica del conocimiento, a saber o querer aclarar algo concreto, que se estimula ante la incertidumbre o el conflicto racional o conceptual y que se satisface cuando este conocimiento se alcanza o el conflicto se resuelve. En otras palabras, la curiosidad epistémica específica sería aquella asociada a la búsqueda de una información en el contexto del estudio o de una labor académica o la secuencia en los procesos de descubrimiento científico. En estudios recientes se ha resaltado la importancia de fomentar en los primeros años de los niños en el colegio la curiosidad primitiva, primigenia, básica, que muestra expectación por lo nuevo y diferente, como un primer mecanismo útil que lleva a aprender y memorizar mejor, y también para seguir después y luego repercutir o enlazar con esta otra curiosidad más específica, la que refiere al estudio, al conocimiento abstracto. Como cualquier maestro sabe, no todos los niños son iguales de curiosos. La curiosidad puede darse como rasgo espontáneo de la personalidad de algunos niños y tener grados diferentes, pero también es cierto que hay algunos niños no especialmente curiosos. En los niños que son curiosos como rasgo personal se han detectado ciertos aspectos conductuales. Se dice que un niño manifiesta una curiosidad espontánea en la que
en la escuela primaria cuando reacciona de un modo positivo con alerta a algo que a su alrededor resulta nuevo, extraño, incongruente o misterioso y hace que se mueva y oriente hacia ello para explorarlo o manipularlo. 2. Muestra una necesidad o un deseo de saber más acerca de sí mismo o de las cosas que le rodean. 3. Explora espontáneamente, busca y husmea a su alrededor en busca de nuevas experiencias. 4. Persiste en la exploración y examina los estímulos que aparecen en el entorno para saber más sobre ellos. En el segundo caso, provocar la curiosidad en aquellos niños que no tienen espontáneamente siempre han sido un problema con mucha enjundia. Se han propuesto algunas estrategias que ayudan a encender la curiosidad y que, utilizadas con matices diferentes, han sido empleadas por muchos docentes desde la escuela primaria hasta la universidad. Entre ellas se encuentran las siguientes. 1. Comenzar una clase con algo provocador, sea una frase, un dibujo, un pensamiento o algo que resulte chocante. El ejemplo de la jirafa con el que iniciamos este capítulo. 2. Presentar un problema cotidiano que lleve a despertar al alumno al principio de la clase. Al venir hoy a clase he visto en el parque una fila de árboles, todos pintados de azul. ¿A qué creen ustedes que puede deberse este fenómeno? ¿Qué intención tiene? ¿Quién lo ha hecho? 3. Crear una atmósfera para el diálogo por parte de los alumnos, en la que estos se vean relajados y a gusto, y no cuestionados sobre si sus preguntas son tontas o sin ningún interés. 4. Dar el tiempo suficiente para que algún alumno desarrolle un argumento y se vea con ello motivado a encontrar la solución ante los demás del problema que plantea. 5. Es un seminario y sobre un tema concreto, no preguntar sobre un problema, sino incentivar al estudiante que sea él quien plantee el problema de forma espontánea. Ello estimula su propia querencia, autoestima y motivación personal. 6. Introducir el desarrollo de la clase elementos que impliquen incongruencia, contradicción, novedad, sorpresa, complejidad, desconcierto e incertidumbre. 7. Que los grados del punto anterior sean los adecuados sin provocar ansiedad en los alumnos. 8. En seminarios o clases prácticas procurar la participación activa del estudiante y su exploración personal. 9. Reforzar el mérito y el aplauso ante una buena pregunta o resolución de un determinado problema. 10. Modular pero no dirigir la búsqueda de una respuesta por parte del alumno y menos proporcionar la resolución del problema. La conclusión que se alcanza con todo esto es tratar de inyectar curiosidad en los estudiantes y con ello fomentar su disposición a aprender. Es evidente que los significados que encienden la curiosidad varían en relación con la edad, la hora del día, el estado del organismo y cuánto sucede en el medio ambiente físico, familiar y social. Esto último no es baladí a la hora de sacar ventaja de estos mecanismos para aplicarlos a la enseñanza, más específicamente en la escuela.